noches. Yo espero que esta conferencia pues, de alguna manera se enlaza bien con el último comentario del último ponente, en el sentido de qué tanto hemos avanzado en el desarrollo de un marco legal en materia de cambio climático. Y bueno, el contenido de la presentación básicamente son 4 puntos. El primero es los antecedentes de la Ley General de Cambio Climático. Esto básicamente es lo que respecta a qué papel ocupa esta ley respecto de todo el marco legal, no solamente ambiental, sino también de este marco de leyes para el desarrollo sustentable en México. Después pasaremos a todo lo que son las características, qué tan de vanguardia o qué tan robusta, ¿no? Aprovechando las palabras también de quien me antecedió, qué tan robusta es la Ley General de Cambio Climático. Y pues sí, efectivamente, vamos a la vanguardia, pero eso no quiere decir que sea una ley tan aplicable en este momento como debiera ser el potencial de aplicación de la misma, dado su diseño. Y después pasaremos entonces a cuáles serían los retos para esta aplicación efectiva. Si seguimos hablando de aplicar la ley, o en palabras también del léxico anglosajón del business as usual, ¿no? Que aplica también a la administración pública, es decir, si seguimos haciendo una administración pública tradicional, en donde solamente muchas de estas disposiciones que están en la ley pues se quedan en instituciones no aplicables, entonces pues la ley no tendrá la eficacia que se espera de ella. Y bueno, ya pasaremos entonces a las conclusiones. Bueno, como ustedes saben, pues en la parte de compromisos internacionales nada más destacar 2 grandes rasgos que enmarcan todo el tema de cambio climático, y esto más que nada por ver los tiempos. Estamos hablando del año 92 con la Declaración de Río y el protocolo, ¿no? Entonces, y finalmente sí, la COP16, que nos lleva a ser este país de vanguardia, más que nada en países, y hay que decirlo, un país en desarrollo, ¿verdad?, que sirve de piloto para ver entonces cómo poder desarrollar estos nuevos modelos de desarrollo bajo en carbono, ¿no? Entonces, de alguna manera debiéramos de ser estos países como la cabeza de ratón, ¿no?, que finalmente con nuestra Ley General de Cambio Climático pues tendríamos que estar encabezando este nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono. Entonces de ahí nos pasamos a lo que sería la Agenda Nacional para el Desarrollo Sustentable en México, es decir, el cambio climático, como saben, es un tema pues emergente de alguna manera dentro de las COPs, y este tema emergente pues que viene de a nivel internacional pues nos lleva a valorar cuál es el marco legal en el cual estamos nosotros considerando el atender el tema del cambio climático, que es un problema global que nos atañe con aspectos muy concretos a nivel nacional. Y esto tiene que ver con el marco legal, que es nuestra constitución política, estos tratados, que como saben también tienen el mismo rango de ley, y esta legislación que yo le llamo para el desarrollo sustentable. Esta legislación que todavía no acaba de constituirse en un sistema jurídico. Es decir, un sistema jurídico es aquel que es un cuerpo de leyes congruente, un cuerpo de leyes que elimina esas inconsistencias que hay entre todas las leyes que existen en el país y que guardan un mismo objetivo. En este caso el objetivo es el desarrollo sustentable. Entonces, vamos a ver ahorita en la siguiente lámina cuáles son esta legislación de la cual estoy denominando legislación para el desarrollo sustentable. Aquí tenemos que en el año 88, fecha en la cual, como ustedes saben, fue expedida la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es una ley pues, que es un parteaguas en términos de la gestión ambiental, pues empieza a prever todas estas medidas, más que nada enfocadas a la salud ambiental, la prevención y control de la contaminación. Era, como decía el doctor Raúl Brañez, ¿no?, que es de alguna manera un marco de referencia en su Manual de Derecho Ambiental Mexicano, pues era un derecho hasta cierto punto exótico, es decir, venía de fuera, había que ver cómo lo incorporábamos, estaba desvinculado de otras políticas, ¿no? Entonces teníamos un derecho ambiental de alguna manera sectorial. Esto nos lleva a entonces en el año 96 a hacer una gran reforma. Esta reforma que, si ustedes recordarán, en el marco internacional estábamos tratando en 94 el TLC, y con esto también
acuerdos paralelos en materia ambiental, que es el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, y esto lleva a que nuestros vecinos del norte, pues de alguna manera, en este acuerdo tripartita, nos demanden cuál es la aplicación efectiva que se daba a este marco legal que estaba desde el 88. Y esto nos lleva a hablar entonces ya de los temas de aplicación efectiva. Incluso se creó en el ACAN un índice de aplicación efectiva de la legislación ambiental y a tratar los temas de cómo podíamos nosotros aplicar la ley visto desde un sistema jurídico, vuelvo a repetir, en donde la legislación ambiental es parte del desarrollo nacional, ¿no? Parte de la agenda para un desarrollo nacional sustentable. De ahí nos pasamos entonces a, ya se empiezan a tocar temas, por tanto, si es aplicación efectiva, estamos hablando más que nada no de los instrumentos, no de una ley, no de si había instrumentos de planeación como el ordenamiento territorial, no si había de disposiciones como licencias, permisos, autorizaciones, sino en la práctica, ¿se está aplicando o no? Y entonces se empieza a hablar mucho del tema de gestión ambiental, por eso los sistemas de administración ambiental, ¿no? Por eso las normas oficiales mexicanas, por eso también todos estos temas de verificación o auditorías ambientales, que también fue otro tema que se inició por nuestros vecinos del norte en el año 96, incluyéndose en la ley GEPA ya los sistemas de administración y auditoría ambiental. En el año 2000 a 2012, pues se dan otro tipo de reformas que tienen que ver ya con el aprovechamiento sustentable de recursos en la práctica. Repito, ya existían disposiciones que hablaban, por ejemplo, del manejo forestal. Sin embargo, hay grandes reformas en términos de hacer mejoras a los sistemas de aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Empiezan las certificaciones, ¿no?, en materia de manejo forestal, en materia de manejo de vida silvestre. Tenemos conservación de ecosistemas. Ustedes recordarán la valoración de los servicios ambientales, la creación de la CONAFOR, y bueno, cómo podíamos entonces valorar los bienes y servicios ambientales como son los servicios hidrológicos. Y también se habla ya de un desarrollo sustentable. En el año 96, si bien ya se había definido en la reforma una definición de desarrollo sustentable por primera vez, ¿no?, en la Ley General del Equilibrio Ecológico, es ya para el año 2000 que ya se empieza a aplicar estos indicadores de desempeño ambiental, ¿verdad?, que se habían hecho por INEGI, ya en los temas de administración y de evaluación de políticas ambientales, y ya se empieza, por lo tanto, de hablar de resultados. ¿Qué tan ecoeficiente es X o Y sistema de administración ambiental? Y de ahí, la siguiente, por favor. Nos hablamos entonces de lo que sería con la Ley General de Cambio Climático. Como vamos a ver, pues es un parteaguas porque empieza a ser el desarrollo sustentable, pero ahora con un apellido, bajo en carbono. ¿Y qué es el bajo en carbono? Bueno, pues es un indicador duro para saber si realmente estamos haciendo una mitigación en materia de cambio climático. Lo que nos ha llevado al cambio climático es este aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reducir esas emisiones, pero continuando con esta política de desarrollo sustentable, que no es la ocasión, pero bueno, valga recordar que esta integración, ¿no?, de variables sociales, económicas, ambientales y algunos también dirían de políticas, ¿no?, que también forman un pilar fundamental para el desarrollo sustentable. Es ahí que entonces ya estamos hablando de la conservación de ecosistemas, no del pago de servicios ambientales, como se hablaba anteriormente, que se quería valorar, pero entonces lo que se tenía eran programas de servicios ambientales. Ya en este nuevo avance, ¿no?, digamos en términos de la agenda de gestión ambiental, ya se empieza a ver que estos servicios ambientales se requieren conservar porque son el medio que sustenta a las poblaciones, que sustenta el desarrollo urbano, que sustenta los sistemas agroecológicos, ¿no?, en el medio rural. Por lo tanto, esto nos lleva sí a un equilibrio ecológico, pero no a un equilibrio ecológico como basado en ciencia, ¿no?, sino más bien en servicios ambientales que prestan un servicio al desarrollo humano. Y por lo tanto también nos habla de políticas que anteriormente no se habían valorado. Tendremos que entonces también valorar el costo de tener que empezar también políticas de restauración. Hemos hecho daño al medio ambiente,
Luego entonces habrá sistemas que en términos de costo-beneficio simplemente no se pueda como política omitir, que hay que empezar a restaurar y entonces empezar con políticas como son la nueva ley de responsabilidad ambiental, ¿no? Y pues también nos teman estos temas globales, donde entra, yo les digo, la ley de mitigación y adaptación, y también dentro de la ecoeficiencia, pues ya no se habla de la ecoeficiencia a nivel de administración, nada más en las empresas o en gobierno, porque tenemos sistemas de administración ambiental en la administración pública y en las empresas, sino que ya estamos hablando también de una política de economía verde, como le llamaría el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Y de temas también en donde incorporamos los temas de salud ambiental de manera integral en estas políticas de desarrollo. Bien, pero además tenemos otra cuestión que nos ayuda a integrar este sistema jurídico para el desarrollo sustentable. Y ahorita lo muestro dentro de los antecedentes como un elemento que no me atrevería a preguntar, aunque no va a haber tiempo en este espacio, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes conocen el artículo 25 de nuestra Constitución, en donde se habla que hemos estado caminando, ¿verdad? Las noticias, lo que hace la Secretaría de Economía, la reforma energética? ¿Cuál es el papel del Estado mexicano, ¿sí?, en nuestra Constitución? Y nos encontramos que el artículo 25 constitucional marca que el deber del Estado es ser rector del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable. Y hay un elemento que nos lleva a cuestionarnos cómo integrar derecho al desarrollo sustentable, porque ese es el fin último, ¿no?, al cual se ha constituido nuestro Estado mexicano. Y bueno, también vienen otras disposiciones que venían de tiempo atrás de la Constitución de 17, pero que nos llevan, es interesante también valorarlos en términos de este pacto social, ¿no?, que hemos hecho en nuestra Constitución. Y esto es, ¿cuál es el papel de la responsabilidad social? Nuestra responsabilidad social que se hace desde las normas y desde el etiquetado de empresas verdes, sino desde el punto de vista de una responsabilidad ambiental que tienen todos los actores sociales de contribuir a este desarrollo sustentable. Y es ahí que también nuestra Constitución marca que hay criterios de equidad social y de productividad que deben ser incorporados, y una reforma reciente también en el año 2012 que habla de la definición de competitividad dentro de este mismo artículo, ¿no? Entonces, y de ahí nos llevamos a la ley marco. ¿Cómo se hace el desarrollo? Bueno, pues entonces otro elemento a considerar fundamental, que es lo que le da esa transversalidad que tanto se habla en los foros, habría que cuestionarnos si realmente queremos integrar derecho, pues ¿quién aplica el derecho? La administración pública y el Congreso, ¿no? Y también el sistema de justicia, pero principalmente quienes integran derecho, ¿no?, de manera más predominante, pues son el Poder Legislativo y los poderes ejecutivos y legislativos, tanto el federal como los estatales. Y esto nos lleva a que pues la regla para poder hacer esta administración está fundamentada principalmente en la ley de planeación. Y es esta ley de planeación a lo que quiero también llamar su atención, algunas reformas también en el año 2012, en donde se habla en el artículo 3. ¿Y qué es la planeación? Si queremos hablar de temas complejos como el cambio climático, que habla de transversalidad y habla de temas como son los indicadores de desempeño, pues esta es una actividad muy menor. ¿A qué atienden estos indicadores de desempeño? Pues se atienden a la planeación y a la gestión pública. Y esta gestión está regulada por una ley que es la ley de planeación. Y esta ley nos define que la planeación es una ordenación racional y sistemática. He ahí lo que le da, repito, esta congruencia, el hecho de que sea sistémica e integral, ¿verdad? Con base en el ejercicio de atribuciones que habría que revisar si esas atribuciones también son congruentes, ¿sí?, consistentes entre sí, o realmente nos han llevado a generar secretarías y dependencias de la administración pública que actúan en silos. Esa es una de las cosas que también en la Ley General de Cambio Climático, pues lo que se está propiciando, no nada más, como vamos a ver, no nada más se trata de crear un sistema y crear una comisión intersecretarial, se trata realmente de tener una administración pública
que está integrada y que funciona ¿para qué? Para la aplicación de un plan nacional que es congruente entre sí y que no trabaja a manera de silos independientes. Cuyo propósito, lo dice la propia ley de planeación, es la transformación de la realidad del país, ¿verdad? De conformidad con normas, principios y objetivos que la propia Constitución establece. ¿Y cuál es el principal principio? Pues el objetivo. Toda planeación es un proceso dirigido de cambio. ¿Hacia dónde? Hacia el desarrollo sustentable, nos dice el artículo 25. Y para, si hubiera lugar a dudas en la interpretación, la propia ley de planeación también lo establece en el artículo 9. La planeación nacional del desarrollo debe de cumplir la obligación del Estado de garantizar que este sea integral y sustentable. Entonces vamos a dejar que el Estado aplique la ley simplemente para que esta disposición se quede en el papel, en la ley de planeación. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Sí? Y entonces tenemos esta Constitución que ya la vimos, la ley de planeación, ¿sí? Y tenemos una ley general de cambio climático, una ley general del equilibrio ecológico que hace mancuerna con la ley general desde el punto de vista de la liquidación ambiental y una serie de disposiciones también que nos llevan a leyes sectoriales relevantes, pero que ya forman parte de esta visión de desarrollo sustentable de la cual habla el artículo 25. De ahí nos podemos ir hablando de leyes que tienen esta consistencia, esta congruencia entre sí, ¿verdad? Para ir acabando con vacíos, omisiones, insuficiencias, deficiencias o contradicciones. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esas características de la ley de cambio climático? ¿Por qué le damos atributos como robusta, los políticos, los economistas que se han apropiado del tema, ¿verdad? ¿Por qué hablan? Ya cumplimos la tarea, ya tenemos una ley. Sí, ya tenemos una ley, pero ¿cuáles son las características de esa ley? O sea, sí, se aprobó por unanimidad por todas las partes, pero ¿por qué se aprobó? ¿Cuáles fueron la motivación? ¿Sí? El fundamento ya lo vimos, ¿sí? Fue la Constitución, pero ¿cuál es la motivación que da lugar a las reformas y la creación de la Ley General de Cambio Climático? ¿Nos interesaba el financiamiento internacional, el interés de la comunidad internacional por ser un país piloto? ¿O realmente nos interesa ser un país con un desarrollo bajo en carbono y que eso nos ofrece oportunidades de competitividad y de un desarrollo, ¿sí?, racional, sistemático y con beneficios para la población? Esto nos dice entonces que la primera es que efectivamente es una ley marco o ley general. ¿Esto qué es? Es una práctica que ya se ha ido instituyendo desde la propia Ley General de Cambio Climático y algunas otras leyes concurrentes, que parten de un supuesto. Para una política se necesitan tener un acuerdo, un pacto social de cuáles son los principios, las bases, los objetivos en los cuales estamos de acuerdo, hacer ese tema un tema prioritario para la nación, ¿sí? Y entonces la ley general es eso, es una ley de política, es una ley que establece, ¿sí?, que el cambio climático es un tema prioritario para México, ya sea por sus relaciones internacionales, porque somos un país de vanguardia y todo este eslogan que estamos haciendo, ¿verdad?, para recibir financiamiento internacional, pero también porque tenemos que estar convencidos con la población de que de no atender este problema del cambio climático, como lo están haciendo países que sí dependen de esta política, como son los países insulares, ¿sí? O sea, si no atienden el tema del cambio climático, los países insulares desaparecerán. Es un tema de seguridad nacional. Bueno, en el tema de México, en algunos casos es un tema de seguridad nacional que va a dar lugar a problemas y conflictos de escasez, ¿sí?, a problemas y conflictos de atención de emergencias ambientales, ¿sí? ¿Y quién está discutiendo esto en los temas de la estrategia? Estamos nada más discutiendo, ¿sí?, los financiamientos para proyectos de reducción de emisiones, o estamos realmente discutiendo los temas de dónde se debe de invertir y en qué acciones son prioritarias de realizar para estar preparados a los problemas que México va a enfrentar y a los problemas que les vamos a dejar a las generaciones presentes y futuras. Entonces, tenemos entonces que también, por tanto, es una ley que establece un nuevo paradigma. O sea, sí, ya estábamos casados con el paradigma del desarrollo sustentable, pero como ya vimos ahí, había una evolución. Ese paradigma pues tiene que ir creando desde principios, luego tiene que ir generando instrumentos, y esos instrumentos se crean en una administración o una gestión que tiene que ser efectiva,
¿sí? Si a eso le agregamos el problema emergente de meterle la variable del cambio climático, pues estamos apenas empezando. Y ese es reconocer en la propia ley, lo reconoce el artículo 1 de la Ley de Cambio Climático. ¿Cuál es el objeto de la ley? Bueno, promover la transición. ¿Recuerda la ley de planeación? Es un proceso dirigido, ¿sí?, de cambio. Entonces, si es dirigido de cambio, estamos en una transición hacia una economía competitiva, artículo 25, hacia una economía sustentable y bajas en emisiones de carbono, porque baja es el principal indicador, ¿sí?, de si vamos bien en términos de mitigación. Y también es una ley que atiende a nuestro derecho de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, ¿sí? No nada más sano, de un apropiado desarrollo dependerá que tengamos los recursos naturales, pero también la tecnología y muchas otras cosas para poder enfrentar los nuevos retos del desarrollo a nivel nacional. Y esto implicará también otro reto que tiene que ver con no tanto la mitigación como la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país, un país, por cierto, mega diverso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ventajas competitivas exige ser megadiverso? ¿Por qué políticas de adaptación en áreas naturales protegidas, por ejemplo? O políticas de adaptación en zonas agrícolas. O políticas también de adaptación en donde vamos a establecer las nuevas, con la reforma energética, en donde se va a invertir en las nuevas fuentes de energía. Bueno, pues solamente por mencionar a otra, y también entonces la ley nos dice, bueno, pues entonces lo que se trata es de fortalecer capacidades nacionales de respuesta a este fenómeno. El siguiente, tendríamos entonces que otra de las características es que, pues si apenas fue expedido en 2012, eventualmente, pues estamos viviendo los primeros pasos de un bebé, ¿sí? Un bebé que tenemos que resetear, ¿sí? Las nuevas generaciones no pueden partir de las mismas leyes ni de las mismas prácticas de administración pública. Esperamos estar, como decíamos, no solamente con los niños en las universidades, estar generando nuevos, ¿sí?, valores y también nuevas, ¿sí?, carreras, currícula que vean a la administración pública bajo este nuevo paradigma y por tanto que tenga esta visión estratégica, no esta visión inmediatista, ¿verdad?, de estar viviendo en un contexto que no cambia. ¿Por qué? Porque la visión estratégica nos dice, efectivamente, no sé si ustedes conocen la anécdota de la rana, ¿verdad? La rana que se deja en una olla que se empieza a calentar. Pues algo así nos pasa con el fenómeno del cambio climático. La percepción de la rana es simplemente que se va calentando y se cose la rana, ¿no? Porque no llega a percibir ese cambio de temperatura. Y entonces muchas veces lo que está sucediendo con la sociedad es que pues vivimos en este contexto difícil, ¿verdad?, de las noticias, las noticias que vemos en la televisión, en la radio, ¿verdad?, que son más inmediatistas, y no alcanzamos a ver esta visión estratégica. ¿Qué cosas son fundamentales para la seguridad y el desarrollo humano y para el desarrollo humano en México? ¿Sí? Entonces, esto nos lleva entonces también a que establece este marco de la administración pública una concurrencia efectiva. Esta semiótica, ¿qué significado le damos a la palabra concurrencia? Si seguimos con los viejos paradigmas de la administración pública, del business as usual, evidentemente la concurrencia es hacer reuniones en donde convergen 17, 20 o las dependencias que ustedes quieren y se juntan 2, 3 veces al año, ¿verdad? Pero eso no nos va a dar un resultado diferente. Hay un dicho que dice, ¿sí?, si haces las cosas siempre igual, pues el resultado no será diferente, ¿sí? Entonces, la concurrencia de la cual estamos hablando es un resultado, no parte de la coordinación o de las comisiones intersecretariales as usual. Habla de una serie de elementos que la propia ley establece y que deben de aplicarse de manera sistémica e integral, y las vamos a ver. También nos habla de que para evitar ese business as usual y para saber si la rana o la temperatura en la que está la rana, ¿verdad?, está aumentando, pues se necesitan tener indicadores estratégicos. O sea, tiene que saber el monitoreo y evaluación del desempeño. Hay 4 tipos de indicadores y de eso no se habla, ¿sí? En México generalmente estamos acostumbrados a monitorear o a tener indicadores de eficiencia,
cuántos recursos, rendición de cuenta, utilizamos, ¿sí? Indicadores de eficacia. ¿Qué instrumentos? Tenemos una ley perfecta, ese es un indicador, ¿sí?, de eficacia. ¿Qué efectividad? ¿Qué cambios de conductas? ¿Qué cambio de prácticas se dieron? Efectividad. Y finalmente, indicadores de impacto. ¿Qué tanto cambiamos, ¿no?, la realidad, el entorno en el que vivimos? Entonces, el cambio climático necesita indicadores de estas 4 categorías, ¿sí? Y también necesitamos la aplicación de diversas leyes especiales o sectoriales. Es decir, es una condición sine qua non. O sea, si no hay modificación del resto de estas leyes, empezando por la ley de planeación, ¿verdad?, pues esta ley de cambio climático no tendrá una aplicación eficaz, ni por tanto podrá desprenderse de ella un cambio de conducta de los actores sociales, ¿sí? Entonces, por eso esto es fundamental tenerlo en cuenta para saber que la ley de cambio climático no es tampoco pues una ley robusta, ¿sí?, porque robusta significaría que tiene todos los elementos para provocar que las conductas que están esperadas de él salgan de su aplicación, ¿no? Y no es una ley mágica, es una ley que depende de todas estas variables. Tan es así que el objeto en el diseño en el cual participamos, ¿verdad?, establecía, es una nueva ley que está basada, y se los digo porque participamos en ella, está basada en lo que se le llama el enfoque de resultados. Es la primera vez que se aplica una ley, ¿verdad?, que está a la manera de una planeación estratégica, está estableciendo todas aquellas disposiciones que justamente van a establecer estos indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto. Y para ello lo que hace son regular acciones, regular emisiones y fomentar esta educación, investigación, desarrollo, transferencia, innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Porque sin esto, la ley no va a surtir los efectos que se espera de ella. Le damos para adelante, por favor. Este es un esquema muy simplificado de lo que son los pilares de la ley. Los pilares implican, como ya les mencionaba, una política, un sistema, pero hace rato estaba escuchando en la ponencia que dio la Semarnat, que hablaba del sistema como la conjunción de autoridades. Se juntan las autoridades. No, un sistema no consiste, ¿verdad?, en que se junten las autoridades. Implica que todos estos elementos que están unidos por líneas funcionen justamente de manera enlazada y como se espera que funcionen efectivamente, eficazmente, ¿sí? Si cualquiera de estos no está funcionando, seguramente el resultado de la ley es que se va a quedar en una ley, como muchas, ¿no?, que se va a quedar en el gabinete o con muchas actividades sueltas, ¿no?, que se van a estar haciendo y vamos a gastar mucho dinero en documentos que se van a quedar en anaqueles o en buenas iniciativas o buenos proyectos piloto, pero que no van a tener un impacto en el desarrollo nacional, ¿sí? Entonces, tenemos el sistema, los instrumentos de política y planeación. Evidentemente no es política pública si no estamos logrando que la sociedad participe. Cuando participaba a nivel internacional se hablaba también de las sociedades bajo en carbono. Pues es que eso es. Si una ley no logra, otra vez no vamos a partir de los errores del pasado, en donde las autoridades pretenden aplicar de arriba hacia abajo las leyes y pretender que tenemos un sistema de manejo de residuos, en donde lo que tenemos es un sistema de recolección de residuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad no participa en la minimización, en la reducción, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Sociedades conscientes que entiendan que este es un nuevo paradigma y que por lo tanto lo que necesitamos es una participación social con conductas, con inversión, ¿verdad?, con nuevas tecnologías, con nuevas prácticas. Y también, pues como toda ley, no sería ley si no tiene los mecanismos o los dientes para la sanción. Esta ley no tiene muchas sanciones. En realidad les explico que estas sanciones van más que nada justamente a las autoridades para que a la hora de hacer este tipo de proyectos pues sean responsables de la inversión que se va a dar en cambio climático, ¿no? Porque tenemos muchísima inversión que se está dando, ya se autorizó el Fondo de Cambio Climático, pero ¿y quién? La rendición de cuentas no es si se gastó en las actividades que Fuente Ovejuna autorizó, todos autorizamos que se dieran esas actividades, pero ¿quién es responsable de que esas actividades o de esos productos y resultados esperados
tengan efectividad climática, que el costo-beneficio para la sociedad sea el mejor esperado, ¿sí? Y que los proyectos sean los que más efectividad climática van a rendir por el dinero que se está invirtiendo en ellos. Y finalmente el marco institucional del cual les hablaba, que es ¿y quién va a aplicar esta ley? Bueno, pues vamos a verlo más adelante. Esta concurrencia se basa primero en instrumentos propios de la ley, es decir, son instrumentos nuevos, emergentes, como les acabo de señalar, que son necesarios pues para poder incorporar esta política. Pero eso no quiere decir que con ellos, nuevamente haciendo una política sectorial del cambio climático, ¿verdad? Vamos a tener resultados diferentes. En realidad, estos nuevos instrumentos lo que vienen a darnos son información para entonces transformar la gestión pública y un ejemplo sería la cuestión del ordenamiento territorial. El ordenamiento ecológico territorial que había sido poco utilizado, hoy en día con el cambio climático creo que es una de las herramientas que más valor puede llegar a tener en términos del ordenamiento espacial para identificar cuáles son las áreas vulnerables. ¿Qué nos va a decir cuáles son las áreas vulnerables? El atlas de riesgo. Sin embargo, el atlas de riesgo por sí solo no va a modificar el resto de los instrumentos. El resto de los instrumentos será modificar el ordenamiento, modificar los planes y programas, modificar la inversión y el presupuesto público que se da con base en ese ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, como ven, el ordenamiento ecológico también tiene una modificación en la utilidad que ha tenido hasta el momento. Se habla mucho en el argot, ¿verdad?, del cambio climático, de la transversalidad. Yo me atrevería a hacer la pregunta, ¿sí?, uno por uno, y les aseguro que la transversalidad es entendida de manera diferente por todos. Es una aspiración, es algo que todos sabemos y entendemos que se tiene que dar, pero a la hora de que preguntamos, ¿y cómo? La ley nos dice cómo, ¿sí? Y eso se llama un marco de planeación basado en resultados, con marcos lógicos, y hablando de este foro y hablando de este congreso, aplicando la ciencia de la administración. Tenemos sistemas de información, tenemos tecnologías que nos permiten administrar sistemas complejos y que nos permiten administrar diferentes tipos de indicadores, y ver si las actividades necesarias, ¿sí?, y suficientes se están realizando para lograr los resultados que estamos poniendo en esta ley, ¿sí? Tenemos que generar una arquitectura financiera. Pero ¿por qué se llama arquitectura financiera? Bueno, porque no todo lo va a hacer el Estado. Necesitamos que participe el sector privado. Necesitamos alinear las inversiones que vienen de la cooperación internacional y del crédito internacional, ¿sí? Y entonces tenemos que saber en dónde ya se está invirtiendo con el business as usual y en dónde vamos a dar una inversión o un presupuesto adicional a actividades, ¿verdad?, que tengan efectividad climática. Entonces de ahí nos vamos a ¿qué es el desarrollo de capacidades? Las agencias de cooperación lo han manejado mucho como el PNUD, porque ese es su quehacer. Su quehacer es justamente, vía la cooperación internacional, venir a generar el desarrollo de capacidades. Y estas capacidades se definen como un proceso de desarrollo de técnicas y capacidades institucionales para que éstas puedan participar en todos los aspectos de adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio climático. Perdón, me disculpo. Esta es una definición que a partir de las siguientes definiciones se hizo en la Ley General de Cambio Climático. O sea que ya lo estamos previendo como un supuesto. Yo creo que es de las pocas leyes que hablan de que ese es un supuesto, ¿no?, que se requiere desarrollar capacidades en las instituciones para poder afrontar este nuevo reto, ¿no? Y comprende capacidades científicas, tecnológicas, organizativas, institucionales y de recursos. También nos habla de que tenemos tres tipos de desarrollo de capacidades. Unas son las institucionales, las de las dependencias, ¿verdad?, o también de grandes corporaciones, también son institucionales y tienen muchas veces hasta más peso que puede tener en un gobierno. También tenemos desarrollar capacidades individuales. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera no nos portamos como ciudadanos. En la práctica somos individuos, tiramos basura, elegimos nuestro medio de transporte, generamos huella de carbono, generamos huella hidrológica, generamos huella energética, ¿no? Entonces, y realmente como individuos no tenemos capacidad de medir nuestra huella. Desde ahí empezamos, ¿no? No tenemos conciencia del impacto que generamos como individuos, ¿no? Entonces,
también tenemos que generar capacidades individuales, capacidades sociales y capacidades institucionales. ¿Verdad? ¿Cuáles son los retos entonces en la primera dimensión? El desarrollo de capacidades, por tanto, requiere una nueva gestión pública basado en este nuevo modelo de desarrollo. Una administración pública capaz de generar políticas públicas con efectividad climática. La ley no las crea, la ley y la estrategia de cambio climático solamente marca el rumbo, marca lineamientos, marca instrumentos, ¿sí? Pero lo que son estas políticas públicas se van a dar a través de las otras leyes y a través de cambios en la inversión y cambios en la tecnología. Cambio en los procesos de producción y consumo. El Sistema Nacional de Cambio Climático, aquí lo quería yo mostrar porque precisamente este es un diagrama que tiene publicada la Semarnat en su página. El Sistema de Cambio Climático no es esta integración de dependencias. Yo lo pongo porque así lo pone la autoridad, pero no es esto el sistema. El sistema, como su nombre lo indica, es lo que estaba en el primer círculo, con todos estos enlaces de los elementos del sistema, ¿sí? Estos son solamente los actores y solamente una parte de los actores que participan en el sistema. Pero para que realmente se integre un sistema, tiene que haber aplicación de recursos, eficiencia, tiene que haber aplicación de instrumentos, eficacia, tiene que haber cambio de conducta de estos actores, efectividad, y por último, todos estos esfuerzos tienen que estar orientados a un pacto social, a un acuerdo en la reducción de emisiones y a un acuerdo en el modelo de desarrollo sustentable que requiere el país. ¿Cuáles son entonces estos retos? Pues también, como lo mencionaba en el desarrollo de capacidades, se requiere fortalecimiento institucional. Le voy a ir dando rápido para ustedes lo pueden ir un poquito más rápido. La siguiente, ¿ok? Y este fortalecimiento institucional también tiene que empezar como por la sensibilización. Hablamos de que realmente los actores que participan en este sistema habría que hacer estudios de percepción, los hemos hecho en algunos proyectos y es sorprendente la percepción que tienen los actores de lo que es este tema de cambio climático, ¿no? ¿Qué tanto, como la rana, qué tanto se percibe que el cambio climático les va a afectar? Bueno, yo les diría que hay razones que están establecidas que no solamente tienen que ver con el tema que se ha vendido mucho del informe Stern o del informe Galindo para México, que tiene que ver con la inversión, los millones que vamos a ahorrar, ¿no? En términos de si invertimos en prevención, a lo que vamos a invertir ahora, si no invirtiéramos lo que tendríamos en la reconstrucción, como mencionó Semarnat también en su posición hace un momento. Yo creo que esa es una cuestión justamente del más bajo nivel, tiene que ver con la eficiencia. La cuestión que debemos de percibir es la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, razones de desarrollo socioeconómico, qué tanto puede beneficiar a un país que de alguna manera tiene tanta superficie rural, de alguna manera cómo podemos aprovechar ese territorio rural también, ¿no? Bueno, esto es lo que ya mencioné, son los esquemas basados en resultados. Aquí estos retos también lo menciona la ley. Necesitamos una comunicación social estratégica. Algunos, ahorita, si lo vemos, como decimos, son papeles, son pasos de bebé, ¿verdad? Pues hablamos de comunicación y no decir, pues, Televisa, ¿no? O vamos a hablar a las áreas de comunicación social de las dependencias y vamos a estar viendo el papel de la reforma energética y cómo nos venden las cosas. No, estamos hablando de cómo comunicamos a la sociedad los beneficios de este nuevo modelo. La información, o sea, esto lo pongo como otro de las infografías, ¿no? Que pone la Semarnat. Sí, pues todo esto ha sucedido para llegar ahora a tener una política de cambio climático. ¿Y cómo nos imaginamos los escenarios de aquí a 10 años, como dice la estrategia, o de aquí a 20 años? ¿Cómo se imaginan ustedes que va a cambiar el país en términos de la aplicación de la ley? Eso es lo que hay que comunicar, eso es lo que hay que informar. ¿Cuáles son los beneficios, ¿sí?, de la ley de cambio climático en sinergia con otras políticas? Siempre el manejo de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí. El manejo, ¿no? O sea, vamos a
¿Y qué pasa si todo esto ha sido un engaño y estamos creando un mejor mundo para nada? Bueno, eso también son maneras de desincentivar del statu quo, ¿no? Está pasando ahorita en Alemania. Alemania está ahorita pasando por un revés, ¿no? Se invirtió en energías limpias, ahorita están pasando por un periodo que pareciera como que desmantelaron toda su industria, ¿no?, que tenían energética, y ahora todos los perdedores del sistema, ¿verdad?, están diciendo, ya ven, no debieron de haber invertido o transformado su matriz energética, ¿no? Bueno, esto es parte de la adaptación, no teníamos conocimiento, va a haber incertidumbre, va a haber errores, ¿sí?, pero no hay vuelta para atrás. Esa es la única diferencia y es a lo que podríamos contestar a esta caricatura, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Hay un cambio y hay la necesidad de una adaptación, de una mitigación. Bien, la agenda legislativa tiene que ver con el desarrollar leyes a nivel estatal, ¿sí?, y leyes a nivel sectorial, y su aplicación, por supuesto, ¿no?, la aplicación efectiva de todos estos instrumentos en los 3 niveles de gobierno. Adelante. Okay. Estos son los instrumentos de alguna manera fundamentales, los pilares de la política climática, ya los mencioné de alguna manera. Como les decía, estos son instrumentos que están vinculados a otros instrumentos de la política económica, social y ambiental, si no, no sería sustentable. Adelanta, me están pidiendo aquí. Ok, esto es bien importante. Hablando de un sistema, de un foro, estamos hablando también de las ciencias sociales y de las ciencias de la administración y de la política pública, pues ya no estamos en esa época de estar administrando el poder por el poder, ¿no? Ya hay sistemas de administración que nos dan indicadores de si estamos haciendo de alguna manera una planeación ordenada y racional, como dice la ley de planeación. Y les tengo noticias, desde el 2007 el marco lógico anidado es una metodología que ya se viene aplicando por Banco Mundial y por las agencias de cooperación. Ahora, ¿qué implica la ley de cambio climático? Implica que tenemos que tener marcos lógicos anidados, es decir, y esto es más complicado, pero solamente lo quiero poner como un ejemplo de las cosas que están cambiando y que son los supuestos de esta ley, ¿sí? Tenemos objetivos generales en el Plan Nacional de Desarrollo. Esos objetivos son la competitividad y el desarrollo sustentable. Y son 2 objetivos basados en la Constitución. Mis objetivos específicos, los cambios de conducta que tengo que dar, ¿sí?, los programas, ¿sí?, y las actividades que tengo que hacer. A nivel de programas federales, todos mis programas deben estar alineados, ¿sí?, a estos programas, y así esto con un sistema de administración de TICs, ¿no?, tecnología de la información. Me quedan 2 pilares, lo voy a ver rápido, nada más. Dale para adelante. Hasta el siguiente, ahí termina. Que es el desarrollo de una nueva arquitectura, una nueva arquitectura financiera. En la parte de la eficiencia hay recursos que se tienen para el cambio climático, pero también hay recursos que ya México ha invertido muchísimo. Por ejemplo, no me digan que en manejo forestal. Si estamos hablando de reducción de emisiones por deforestación y degradación, ya hay mucho dinero invertido en el manejo forestal. Eso es business as usual. Para reducir los factores de deforestación y degradación, habría que armar nuevas estrategias. Para eso es la efectividad climática. Para eso es el dinero adicional que viene para el cambio climático, como un ejemplo, ¿no? También tendríamos que ver entonces que ese presupuesto que ya existe a nivel nacional, ese financiamiento que va a venir de créditos, recursos provenientes de la cooperación, porque aunque son para proyectos piloto, de cualquier manera se tienen que invertir apropiadamente y en sinergia con todos los anteriores, y la participación social. El sector privado, sobre todo, también está invirtiendo en este tipo de proyectos. Y pues las conclusiones serían: necesitamos entonces que para que la ley funcione, los retos serían estos nuevos arreglos institucionales, un desarrollo de la legislación que promueva este desarrollo sustentable conforme a la ley de planeación, una aplicación de los instrumentos de política pública, ¿sí?, tanto de planeación, de regulación, económicos, y nuevos instrumentos de monitoreo y evaluación de políticas con este enfoque no sectorial, sino con un enfoque sistémico, integral y de resultados. Y por tanto también ya tenemos estos instrumentos, tendríamos que tener capacidades individuales e institucionales para hacer mejores prácticas, para lograr ser entonces una sociedad baja en carbono. Y pues con esto terminamos. Muchas gracias.
Le agradecemos, María Elena, por compartirnos